¿Observan la diapositiva, chicos? Sí, se ve, auxiliar. Ya. Entonces, primero vamos a avanzar con la parte de introducción a la química orgánica 1. Para empezar, ustedes saben que en sí la química orgánica se encarga de estudiar a los compuestos que llevan carbono y también estudia lo que son sus propiedades químicas de estos compuestos. Aparte de eso, aquí ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Que dice que los principales elementos que los forman son en sí carbono e hidrógeno. Pero también podemos mencionar ahí lo que es el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, que obviamente están, ¿no? Y también en menor cantidad algunos halógenos como es el cloro, el bromo o el yodo, ¿ya? Pero generalmente, si quieren hacerlo como un concepto medio amplio, podrían decir que en compuestos orgánicos está lo que es el carbono e hidrógeno y en menor cantidad el oxígeno, el azufre y el nitrógeno, ¿no? Para no hacerla tan larga. Ahora, aquí también tenemos otro concepto donde dice que estudia lo que es su estructura, composición, propiedades, reacciones, usos y funciones. Ustedes deben tomar en cuenta algo muy importante cuando hablamos de química orgánica 1. ¿Por qué? En sí, la aparición de la química orgánica se asocia a menudo con el descubrimiento en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler, donde él demostró que una sustancia inorgánica, que en este caso era cianato de amonio, podía convertirse en una sustancia orgánica, es decir, la urea, que ésta se encuentra en la orina de muchos animales, ¿ya? Entonces, gracias a Friedrich Wöhler, que fue uno de los representantes, por decirlo así, en la química orgánica. Entonces, gracias a él se demostró que una sustancia inorgánica podía convertirse en orgánica. Antes que Friedrich Wöhler hiciera este descubrimiento, los científicos creían que era necesario lo que es la intervención de la fuerza vital, es decir, antes los químicos creían que para poder, para poder sintetizar un compuesto inorgánico a un compuesto orgánico, ellos creían que necesitaban la intervención de organismos vivos. Entonces ellos creían que eso, ese cambio nunca iba a poder ser posible si no hubiera la fuerza vital, pero gracias a Friedrich Wöhler pudo demostrar lo contrario, ¿ya? Entonces por eso es que se lo menciona mucho en esta parte de la historia, ¿ya? Entonces ahí ustedes están viendo la fórmula química de cianato de amonio y también de la urea, ¿ya? Ahora, si hablamos de qué importancia tiene la química orgánica en la actualidad, en sí ustedes deben tomar en cuenta que se puede sintetizar a partir de productos naturales a nivel industrial, productos orgánicos en gran escala, como podemos apreciar, por ejemplo, en la industria textil, en los cosméticos, medicamentos, alimentos, pinturas, ¿ya? Entonces, ahí ustedes les estoy mencionando, ¿no? Algunas cosas de que la química orgánica es utilizada bastante en la actualidad. Bueno, ahora ya nos pasamos a otra parte. Antes que les hable sobre esta parte de lo que es la nomenclatura, igual cabe recalcar que puede que les pregunten, digamos, qué características usted utilizaría para diferenciar un compuesto orgánico de un inorgánico. O sea, ¿qué características pudieran mencionar? Y ahí ustedes pueden diferenciar un compuesto orgánico de un inorgánico gracias a lo que es punto de fusión, punto de ebullición, combustibilidad y pirólisis. Punto de fusión, ¿por qué? Esto lo van a ver en su laboratorio, ya que punto de fusión se dice que los compuestos orgánicos tienen un punto de fusión bajo y los inorgánicos tienen un punto de fusión alto. Y si hablamos de punto de ebullición,
Los orgánicos de igual manera tienen un punto de ebullición bajo y los inorgánicos un punto de ebullición alto. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Ahora, si hablamos de combustibilidad, ustedes deben recordar, y esto se los mencioné a los que son mis alumnos en laboratorio, que un compuesto orgánico es combustible. ¿Por qué? Porque en sí no deja residuo cuando ustedes acercan lo que es la llama del fósforo, ¿verdad? Eso se hace en las prácticas de laboratorio. Entonces, si un compuesto es orgánico, no deja residuos cuando ustedes le acercan la llama. Pero un compuesto inorgánico sigue dejando residuos. ¿Por qué? Porque resiste altas temperaturas. Ahora, cuando hablamos de pirólisis, piro significa fuego, lisis significa desastre. Los compuestos orgánicos sufren de pirólisis. ¿Por qué? Porque no resisten altas temperaturas, ¿ya? En cambio, los inorgánicos no sufren de pirólisis porque ellos resisten altas temperaturas. Entonces, eso con respecto a las características, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar a los inorgánicos de los orgánicos. Ahora, ya les he estado mencionando, tanto como la doctora Goitia y tanto como la doctora Patricia Chumacero, utilizan lo que es el librito de nomenclatura. Eso lo recomiendan mucho porque esa es la base de orgánica, ¿ya? Si ustedes no pueden armar estructuras, no van a poder hacer ningún ejercicio. Entonces, de igual manera se los vuelvo a recalcar que vamos a utilizar ese librito y vamos a hacer ejercicios de ahí y también voy a llevar lo que son ejercicios de modelos de exámenes para que ustedes se puedan guiar y así poder resolver, ¿no? Con facilidad. Entonces aquí ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, el número de átomos de carbono, qué prefijo van a utilizar y eso, ¿no? Que es lo más básico. Obviamente yo sé que todos no han pasado orgánica muy bien, que digamos, en sus colegios. Entonces, miremos acá. Si tiene un carbono, va a ser el prefijo met. Si tiene dos, et. Si tiene tres, pro. Si tiene cuatro, but. Si tiene cinco, pent. Y así sucesivamente. Ahora, dependiendo, o sea, esto solamente es el inicio con el cual ustedes van a poder colocar antes de nombrarlo. Pero ¿cómo van a terminar? Si se dan cuenta, aquí hay rayitas, ¿verdad? Entonces eso es para que ustedes aumenten. Si tiene un simple enlace, se dice que son alcanos. Esos son los simples enlaces. Por lo tanto, la terminación va a ser ano. Entonces, si tiene un carbono y es un alcano, ¿cómo sería? Metano, ¿verdad? Si son dos carbonos, etano. La terminación ano porque les estoy diciendo que tiene un simple enlace. Ahora les hago la pregunta, a ver si alguien, yo creo que ya han avanzado algunos, lo que es auxiliatura de teoría con lo que es la doctora Patricia Chumacero o también con la doctora Goitia les habrá hecho repasar. Por ejemplo, si yo les digo un alqueno doble enlace, aquí si tiene tres carbonos, prop, ¿y con qué terminación va a tener si es un alqueno? ¿Alguien sabe? Propeno. Exacto, propeno. Y lo mismo vuelven a hacer ustedes, buteno, penteno, ¿ya? Ahora, obviamente, ustedes deben enumerar dónde se encuentra ese doble enlace. No van a colocar buteno directo, ¿no ves? O penteno. Tienen que hacer entender. Si ustedes colocan penteno, yo puedo entender que el doble enlace está en el primer carbono y por esa razón no han colocado el número de en qué lugar se encuentra. Pero a veces el doble enlace está en el segundo carbono, en el tercer carbono, en el cuarto carbono. Entonces, ustedes deben colocar el número del carbono donde se encuentra, ya sea su doble o triple enlace. Obviamente en el simple enlace no hay necesidad de colocar un número porque es simple, ¿verdad? Pero ya cuando hay doble enlace o triple enlace, ahí ustedes deben colocar primeramente el número de donde se encuentra ese doble o triple enlace. Entonces, como ustedes ya me dijeron, alqueno
ustedes van a dar la terminación eno. Lo mismo pasa con los alquinos, es decir, triple enlace. Van a terminar con ino. Entonces sería hexino, pentino, o sea, solamente es aumentar en la parte final esas terminaciones de alcano, alqueno y alquino, ¿verdad? Y ya esto tienen que aprendérselo de memoria. No se preocupen, chicos, no hay necesidad de que se lo aprendan hasta el 20 en su examen. En su examen a lo mucho va a aparecer hasta el 15, pónganle. Pero después de más cantidad de carbonos no les va a aparecer en su examen. Y eso, yo he visto que las cantidades de carbono son menos de 10 que ponen en su examen. O sea, no hay como ustedes se chipen. Con tal que se lo aprendan bien hasta el número 20, pongámosle, o 15, ya ustedes están listos para dar el siguiente paso, digamos. Tienen que aprendérselo bien lo que son los prefijos met, et, prot, but, pent, ex, ep, ot, not, dec, digamos, ¿ya? Entonces, eso con respecto a lo básico, ¿no? De las cantidades de carbono. Ahora, veamos esta otra parte. Esto es lo que les estaba mencionando hace rato, chicos, de las características diferenciales de los compuestos orgánicos, donde punto de fusión para orgánicos es bajo, para inorgánicos es alto. Ya esto ya se los expliqué. Ahora, aquí está lo que les mencionaba. Alcanos son hidrocarburos con simple enlace, terminación ano. Y ahí está el ejemplo, miren. Un carbono es met, y la terminación ano porque obviamente son simples enlaces con esos 4 hidrógenos, ¿verdad? Ahora aquí tenemos 2, 1 y 2 carbonos, por lo tanto es et, y es simple enlace, miren aquí al medio, entonces por lo tanto etano. Lo mismo, propano, butano. Es lo más simple, ¿no? Los alcanos. Ahora ya se nos empieza a complicar, ¿no? Cuando vemos lo que son los alquenos y vemos lo que es ramificaciones. ¿A qué le llamo yo ramificaciones, chicos? Ramificaciones me refiero a estos que ustedes ven por demás, que se ve abajo, arriba, ¿ya? Esas son ramificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Cuando ustedes vean, por ejemplo, aquí hay 3 moléculas, ¿ya? 3 moléculas de ejemplos para alqueno. Son hidrocarburos con doble enlace y van a dar la terminación eno. Veamos el primer ejemplo de aquí, chicos. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿ya? En esta molécula de aquí. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que sobresale, chicos? Un doble enlace. Se ve o sea, no hay cómo perderse, ¿verdad? Se ve algo raro. En cambio, en los demás lados no hay un doble o un triple enlace. Hay simple. Como les digo, a veces el simple enlace lo colocan y a veces no porque se sobreentiende. Pero el doble o el triple nunca se va a sobreentender. Siempre lo van a colocar. Entonces, en este caso nos han colocado un doble enlace. Ahora, yo les voy a hablar de esta manera. Lado derecho es este lado, ¿verdad? Como yo estoy en la computadora. Lado izquierdo, igual para todos ustedes, es este lado. Entonces yo les hago la pregunta. ¿El doble enlace dónde está más cerca? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Derecho. Derecho. Por ende, yo voy a empezar a enumerar. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a nombrar su molécula o colocarle su nombre es enumerar, es decir, cuál es su carbono 1, cuál es su carbono 2. Entonces, por esa razón empezamos al lado derecho, porque mi doble enlace está más cerca al lado derecho. Entonces, ahí es donde yo le coloco número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por esa razón se enumeró de este lado. ¿Ya? Ahora, ¿hay algo más raro en nuestra molécula? ¿Hay alguna ramificación que se ve arriba, abajo? No, ¿verdad? Solamente lo único raro era el doble enlace. Entonces, por eso ya no hay nada más que hacer. Ya hemos identificado el lugar de donde se encuentra. Ahora les hago la pregunta a ustedes, chicos. El doble enlace, estamos contando de derecha a izquierda, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? No estamos contando de derecha, de izquierda a derecha. Estamos contando de derecha a izquierda, de aquí para atrás. Entonces, carbono 1, simple enlace.
¿Carbono 2 es simple o doble enlace el que estamos viendo aquí? Doble enlace. Doble. Doble enlace. ¿Ya? ¿Por qué les hablo así, chicos? Porque sé que hay otras personas que se chipan y dicen, no, el doble enlace es del 3. No estamos contando de izquierda a derecha, estamos contando de derecha a izquierda, o sea, de aquí para atrás. Entonces, carbono 1, aquí está su enlace que no se ve, pero es un simple. Del 2 es el doble. Del 3 es simple y del 4 simple y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ya me han dicho que el doble enlace está en el carbono 2. Por ende, colocamos número 2, guión. Aquí falta colocar un guión. ¿Y cuántos carbonos son en total? Son 6, ¿verdad? De la cadena principal, que es la única que estamos viendo aquí. Entonces, como son 6 carbonos, empiezo con la palabra ex, hasta X. Ex. Y voy a dar la terminación eno. ¿Por qué? Porque es un alqueno. Y porque eno es un doble enlace que se encuentra en el carbono 2. 2-hexeno. Y ya le dimos nombre a nuestra primera molécula. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Ninguna. Ya. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí ya está más rara la cosa, ¿verdad? Vemos nuestra molécula lineal, pero también vemos algo que está sobresaliendo por arriba. Esa es una ramificación. A las ramificaciones tienen que darle la terminación il, chicos. Este es un carbono, por lo tanto van a empezar con met, pero como les dije, le van a dar la terminación il. Entonces, ¿cómo sería? Metil. Si les digo, chicos, hay una ramificación de 3 carbonos, ¿cómo le van a llamar? Propil. Si son 4, butil. Siempre dando la terminación il cuando son ramificaciones, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos identificado una ramificación. ¿Qué más de raro hay? Ah, hay doble enlace. Pero tenemos que ver dónde está más cerca, si al lado derecho o al lado izquierdo. Solo vean esto, no me estén pueden contar de igual por estos lados de arriba al costado, o sea, no hay necesidad, no hay una ley que diga todas las enumeraciones tienen que ser en línea recta, no hay una ley, chicos. Ustedes pueden ir de arriba a un costado, de abajo a otro costado, o sea, no hay una ley que les diga que sí o sí es en línea recta, ¿ya? Pero en este caso, contemos conmigo, ¿ya? Para que se den cuenta. Vamos a empezar primeramente por el lado izquierdo. 1, 2, 3, doble enlace. Veamos el lado derecho. 1, 2, 3, doble enlace. Igual caería. A ver, si empezamos de arriba hacia el lado derecho. 1, 2, 3, doble enlace. Da lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso han escogido empezar del lado izquierda a derecha, en línea recta, ¿ya? Entonces, daba lo mismo en cualquiera de todos los lados que he intentado contar. El doble enlace está en el carbono 3, ¿verdad? Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y dónde se encuentra mi doble enlace? En el 3, porque estamos contando de izquierda a derecha. Miren, carbono 1, simple enlace. Carbono 2, simple. Carbono 3, doble. Carbono 4, simple. ¿Ya? Entonces, en el carbono 3 hay un doble. ¿Y qué hay en el 2, chicos? Hay una ramificación que se llama metil. Exacto. Ahora, aquí el metil tiene más prioridad que el doble enlace. El doble enlace o el triple, esas terminaciones, al final se los coloca. Lo que resalta ahorita es el metil. Ya no le importa el doble ya queda atrás. Entonces, primero nombramos siempre la ramificación, ¿ya? Entonces, en este caso sería 2-metil- ¿en qué carbono está el doble enlace? En el 3. 3 guión, ¿cuántos carbonos son en total? En mi cadena principal, no contando la ramificación. La cadena principal son 6. Entonces, X y eno por el doble,
enlace. 2-metil-3-hexeno. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Pasemos al siguiente ejercicio. En aquí ya se pone un poco más rara la cosa, ¿verdad? Ya tenemos dos dobles enlaces que resaltan a la vista y también vemos lo que es una ramificación. Esta ramificación, ¿qué se llama, chicos? Es de un carbono. Metil. Entonces, ya hemos identificado nuestra ramificación. Ahora tenemos que saber del doble enlace. ¿Alguien me puede decir cuál de estos dobles enlaces cae en el primer carbono? ¿O los dos caen en el primero? Los dos, ¿verdad? El del lado izquierdo cae en el primer carbono y el del lado derecho igual está cayendo en el primer carbono. Entonces da igual por donde yo empiece, ¿verdad? Hasta el momento, sin contar la ramificación, da igual. Ahora, yo no solo veía los dobles enlaces, que también tenía una ramificación. Ahora, ya que los dobles enlaces están en el mismo lugar, o sea, en el primer carbono, ya sea cualquier lado, les hago la pregunta que tienen que también tomar en cuenta. La ramificación, ¿dónde está más cerca? ¿En el carbono 1 del lado derecho o en el carbono 1 del lado izquierdo? Lado izquierdo. Del lado izquierdo. Lado izquierdo. Por ende, yo voy a empezar a contar como carbono 1 desde el lado izquierdo y decir carbono 1, carbono 2, metil. Pero si yo empezaba del lado derecho, miren, carbono 1, carbono 2, carbono 3, recién estaría mi metil. Entonces ya ahí no nos serviría de nada, ¿no? Estaríamos haciendo un mal nombramiento a nuestra molécula. Entonces, ya hemos enumerado nuestra cadena carbonada, hemos identificado que teníamos dobles enlaces y teníamos ramificación. Entonces, ¿qué vamos a colocar primero en el nombre? Nuestra ramificación. ¿En dónde se encuentra la ramificación? En el carbono 2. 2-metil- ¿Dónde se encuentran nuestros dobles enlaces? En el carbono 1, 3, porque el doble enlace no está en el 4, nada que ver. El 3 es el que tiene el doble enlace. Entonces, carbono 1,3 guión. ¿Cuántos carbonos son en la cadena principal, chicos? 1, 2, 3, 4, sin contar la ramificación. Son 4, entonces por lo tanto digo but. Y ahora, en este caso tenemos dos alquenos, ¿verdad? Dos dobles enlaces. Por lo tanto, voy a utilizar el prefijo di de 2. Si fueran 3 dobles enlaces sería tri. Si fueran 4, tetra. Y así sucesivamente. Entonces voy a utilizar ese prefijo di y recién hago la terminación eno. Ahora, como voy a dar ese prefijo di, voy a utilizar ese prefijo, voy a terminar esta parte del but en a. 1,3 buta y recién di-eno. ¿Ya? Cuando ustedes utilicen el prefijo di, tri o tetra de la cantidad de dobles o triples enlaces, siempre van a terminar la parte principal de la cantidad de carbonos con la A. Buta, penta, eta, si en caso van a colocar los prefijos di, tri o tetra. ¿Ya? Pero si no los van a utilizar directo, ¿no ves? Ustedes ya colocan si es un alqueno o si es un alquino. ¿Ya? Pero en este caso habían dos dobles enlaces, por eso se hace este nombramiento. Ahora, vamos al otro, la parte de alquinos. Los alquinos son hidrocarburos con triple enlace, la terminación ino. Aquí ustedes están viendo tres ejemplos, miren. Etino, et porque son dos, y la terminación ino porque es un triple enlace. Ahora, aquí en el tercer, no, en el tercer ejemplo de estos alquinos, se dan cuenta que ya hay 4 carbonos, ¿verdad? Y en este caso el triple enlace está en el primer carbono del lado derecho.
Por eso es que coloca 1-butino, o sea, como que sí o sí obligatoriamente, como para que se den cuenta en dónde está colocado el triple enlace. Ahora, en el ejemplo número 2, solo son 3 carbonos. Ya sea esté en el lado derecho o en el lado izquierdo, el triple enlace iba a caer ya sea en cualquiera de estos dos lados en el carbono 1, ¿verdad? Por eso aquí no le puso 1-propino. Pero en cambio, si este triple enlace hubiera estado aquí al medio, ya no sería carbono 1, sería otro carbono. Entonces, por eso aquí hubo la necesidad de colocar sí o sí el número. Pero, como les digo, eso no hay necesidad de aprenderse cuándo colocar el número 1 o cuándo no colocarlo. Ustedes siempre colóquenlo. Por más que se sobreentienda que está en el carbono 1, colóquenlo, chicos. ¿Ya? Por más que sean, como en este caso, miren, 2 carbonos, igual colóquenle 1 etino, digamos. ¿Para qué? Para que así no estén dudando. A ver, no, cuando ya hay más cantidad de carbono, a ver, ¿hay necesidad de colocarle o no? Depende de ustedes, ¿no? Si no lo manejan bien eso, de razonar en esa parte, no hay necesidad que se compliquen. Pueden colocar ya sea si se sobreentiende o no se sobreentiende, coloquen sí o sí el número de donde ustedes están, ¿cómo se dice? Enumerando su doble o triple enlace. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. En este caso, antes que me vaya esta diapositiva, quería explicarles algo que yo sé que no me han preguntado, pero yo creo que varios tienen la duda, tal vez, ¿no? En aquí, yo sé que varios no han aprendido bien orgánica en sus colegios. Ya, yo también cuando entré a la universidad no lo sabía muy bien. Entonces, quiero que observen la pantalla. ¿Observan, no, mi pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Sí. El carbono puede compartir 4 orbitales enlazantes, ¿ya? Es decir, puede compartir 4 enlaces. Y es por eso que esos enlaces pueden ser compartidos con el hidrógeno. El hidrógeno solamente puede compartir un enlace. Miren, este hidrógeno está compartiendo un enlace con este carbono. Aquí hay otro hidrógeno que está compartiendo su único enlace igual con el mismo carbono. Y acá hay otro hidrógeno y aquí hay otro, ¿verdad? Entonces, el carbono en este caso está cumpliendo porque está compartiendo sus 4 enlaces y estos hidrógenos están compartiendo, cada uno de estos hidrógenos son distintos. Esto vamos a colocar como hidrógeno 1, este va a ser hidrógeno 2, 3 y 4. Son distintos hidrógenos y cada uno solamente tiene un enlace para compartir y lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven esto, a ver, 1, 2, 3, carbono 1, 2 y 3. Cuando ustedes vean eso, chicos, tienen que tomar en cuenta, este carbono, a ver, yo le voy a colocar aquí doble enlace, ¿ya? Este carbono 1 ya tiene doble enlace que me lo colocó el doctor o la auxiliar, digamos. Me colocó ya doble enlace. Entonces, ¿cuántos hidrógenos necesito para completar los 4 enlaces que tiene que compartir el carbono? ¿Cuántos hidrógenos necesito, chicos? Dos. Dos. 2, ¿verdad? Solamente ya necesito 2. 2 más 2, 4. Ya está sus 4 enlaces de este carbono. Vamos al carbono 2. Por este lado tiene doble, pero para el lado del carbono 3 no hay nada. Entonces aquí ya estaría compartiendo uno porque se sobreentiende que hay un simple enlace para que estos se unan, ¿verdad? Entonces ahí ¿cuántos ya está compartiendo? 1, 2, Uno. 3. Tres. ¿Y cuánto le faltaría para completar a 4? Un hidrógeno. Un hidrógeno. Entonces ahí yo ya coloco mi hidrógeno. Y ahí ya está compartiendo 4 enlaces. 1, 2, 3 y más el hidrógeno, 4 enlaces. Veamos el carbono 3. Un simple enlace está compartiendo con el carbono 2. ¿Cuántos hidrógenos le faltaría para completar a 4? 3 hidrógenos. 3 hidrógenos. Entonces yo coloco hidrógeno 3 y más el simple enlace 4. Y ya estaría compartiendo sus 4 orbitales enlazantes.
¿ya? Entonces, eso para las personas que tal vez dicen, mucho, pero ¿de dónde sale tantos hidrógenos? ¿Por qué el otro tiene menos? ¿Por qué el otro tiene más? Es por esa razón. Yo les voy a hacer, chicos, un formulario, ¿ya? Yo creo que entre esta semana me voy a dar un poco de tiempito y se lo voy a mandar al presidente del centro interno, que es Henry, y él ya se los va a me lo va a pasar en Word y se los voy a mandar al grupo de auxiliatura. ¿Les parece bien? Les voy a hacer un formulario con distintas cosas que les va a ayudar bastante en su examen. Obviamente en el examen no entran con ese formulario, es para que ustedes lo estudien, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Sí, está. Entonces, sigamos antes que se acabe el Zoom. Vuelven a entrar ya. Si se acaba el tiempo, vuelvan a ingresar. Entonces, vemos esta otra diapositiva. Estos son hidrocarburos no saturados, es decir, son los que tienen dobles y triples enlaces. A eso se les dice no saturado. En cambio, los alcanos son saturados, ¿ya? Ahora, aquí tenemos varios ejemplos, chicos. Veamos el primer ejemplo de aquí, ¿ya? Aquí tenemos triple enlace, lo que salta a la vista, ¿verdad? Y aparte otra cosa que salta a la vista es que se puede observar que hay una ramificación. No estamos diciendo que esta sí o sí va a ser la ramificación, pero sí se observa que hay algo que está saliendo por demás, ¿verdad? Recuerden que en la química orgánica 1 no siempre sí o sí la enumeración va a ser en línea recta. Puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de donde sea, ¿ya? Pero sí se puede ver que está sobresaliendo algo. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero veamos dónde están localizados los triples enlaces, ¿ya? Entonces, miremos, están en el lado de arriba, no está por abajo. Veamos este enlace que está más sobresalido al costado del lado derecho. Entonces, triple enlace, carbono 1 del lado derecho si empezamos. Veamos el otro triple enlace. Si empezamos del lado izquierdo, carbono 1, carbono 2, recién hay un triple enlace. Entonces les hago la pregunta a ustedes, ¿de dónde creen que sería mejor enumerar según los triples enlaces? Lado derecho. Del lado derecho. Del lado derecho, exacto. No tienen que pensarlo eso. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aquí me voy a estancar, chicos. ¿Por qué me voy a estancar? Ya. Entonces, como les decía, hemos primero visto lo que es el triple enlace, ¿verdad? Lo hemos localizado, ver cuál está más cerca al hacer el primer carbono. En este caso, el triple enlace, escogimos este lado de aquí y hemos visto que el triple enlace del lado derecho está en el carbono 1. En cambio, el del lado izquierdo recién estaba en el carbono 2, entonces no nos convenía agarrarlo como para empezar la enumeración. Entonces, en este caso, este era carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Aquí me voy a estancar, chicos. ¿Por qué me estanco? Porque si se dan cuenta, aquí hay otra cadena carbonada y por este otro lado también hay otra cadena. Entonces yo tengo que ver cuál me conviene. A ver, quiero que ustedes opinen. ¿Creen que estaría bien que escoja el lado de abajo en vez del lado de arriba? No, No estaría no. No, ¿verdad? Porque aquí no nos conviene de nada agarrarlo porque no se ve como que algo raro, algo extravagante, o sea, se ve algo simple. En cambio, si yo elijo el lado normal, o sea, este lado de arriba, 3, 4, 5. En el 5 se encuentra otro triple enlace. Entonces nos conviene escoger este lado como una cadena normal, ¿verdad? Una cadena carbonada principal. Esta sería entonces nuestra cadena principal y esta sería entonces nuestra ramificación de 3 carbonos. En este caso es prop, ¿verdad? Prop de 3 carbonos y la terminación que siempre les dije que va a ser ir. ¿En dónde está este propil? Dijimos que vamos a empezar del lado derecho. Carbono 1, 2, 3. 3 propil guión. ¿En dónde se encuentran mis triples enlaces?
en el 1 y en el 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, en el 5 está, no está en el 6. El 6 acá es simple enlace al otro lado. Entonces, 1,5 guión, ¿cuántos carbonos son en mi cadena principal, que es este lado de arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son. Entonces, por lo tanto, escojo el prefijo EPT y son dos triples enlaces. Por lo tanto, ¿qué prefijo voy a utilizar? Di, tri, tetra, di, ¿verdad? Entonces, si voy a escoger di, va a ser con la terminación ino, va a ser diino. Y cuando vamos a utilizar los prefijos di, tri, tetra, ¿qué les dije? ¿Cómo van a terminar el et? En ano, ¿ve? Hepta. Hepta, di, ino. Entonces, de esa manera. Y no se preocupen, chicos, estoy grabando, ¿ya? No grabo yo por el, ¿cómo se dice? La grabadora del Zoom porque ya no me permite, ya que he tenido otros grupos de auxiliatura y como que tiene un tope eso de grabación del Zoom. Tengo otra aplicación por la cual estoy grabando la clase, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces, como les decía, en el carbono 3 tenemos el propil 1,5 heptadiino. Bueno, entonces de esa manera sería el nombre de esta molécula. Esta de aquí es una que tal vez les va a chipar a ustedes. Ustedes dicen, en su cabeza seguro deben estar pensando, ¿cuál tiene más privilegio, el doble o el triple enlace? Miren, aquí yo les puse un ejemplo donde el triple y el doble se encuentran ambos en el primer carbono. Y si se dan cuenta, en este caso han colocado ya el nombre 1-butén. En este caso quiere decir que si ambos están en el primer carbono, ya sea el doble o el doble va a tener más privilegio a la hora de empezar a nombrarlo. Es por eso que escogen empezar a enumerar del lado izquierdo diciendo carbono 1, doble enlace, 2, simple y en el 3, el triple. Y por lo tanto empiezan con 1. ¿Cuántos carbonos son en la cadena principal? 4, ¿verdad? Entonces, but, y como dijimos, doble enlace en el primer carbono, en, guión, en el 3, 3, guión, ¿y qué vimos en el 3? Ino. Entonces, de esta manera, el doble siempre se va a llevar lo que es la cantidad de carbonos que hay en la cadena principal y ya el triple enlace vendría como que algo aparte, digamos, algo que va más atrás, ¿ya? Y solito con su número de en donde se encuentra. Pero el que siempre se va a llevar lo que es la cantidad de carbonos que hay es el doble enlace. Y ese es el cual va a tener privilegio si lo ponen junto con un triple, ¿ya? Eso en este caso. Ahora, aquí les puse más ejemplos. Este es un ejemplo que lo van a encontrar en su librito de nomenclatura YUPAC. Si lo buscan en las páginas de donde les habla del doble y triple enlace, lo van a encontrar. Ya yo le saqué foto y lo coloqué en la diapositiva. Observen bien aquí el primer ejemplo. Aquí nos vemos lo que es un triple, vemos un doble y vemos otro doble. ¿Cuántos dobles estamos viendo? 2 dobles enlaces y un triple. Pero les hago la pregunta a ustedes, chicos. ¿Cuál el doble enlace o el triple enlace está más cerca a ser el carbono 1? ¿Cuál está más cerca? El triple enlace, ¿verdad? Miremos bien por el lado izquierdo, carbono 1, ya encontramos un triple enlace. Pero si yo empiezo del lado derecho, carbono 1, carbono 2, recién pillo un doble enlace. Entonces, no me conviene enumerar por este lado porque mi doble enlace está cayendo en un carbono 2. Entonces, prefiero comenzar por el lado izquierdo y decir carbono 1, triple enlace, carbono 2, simple, carbono 3, doble, carbono 4, carbono 5, doble enlace y así sucesivamente. Ahora, a la hora de nombrarlo aquí, de colocar en escrito,
no por el hecho de que el triple enlace esté en el carbono 1, quiere decir que van a colocar 3,5 heptien y aquí el doble al final. No, siempre el doble enlace, si tiene un doble y un triple enlace en su molécula, el doble siempre se va a llevar la cantidad de carbono que hay en su cadena principal y el triple enlace va a ir al final del nombramiento. ¿Ya? Eso que se les quede en la cabeza. No importa la enumeración aquí. O sea, la enumeración está bien como lo están haciendo, pero a la hora de escribirlo, el doble enlace siempre va a venir primero antes que el triple. ¿Ya? Eso quiero que se les quede bien claro. Entonces, aquí ustedes están observando carbono 1, triple enlace, y en el 3 y en el 5 están los dobles. Entonces, yo empiezo colocando los dobles a la hora de escribir. 3,5 guión, ¿cuántos carbonos hay en total en nuestra cadena principal? 7. Entonces 7. digo, exacto. Y son dos dobles enlaces. ¿Qué prefijo voy a utilizar? Di, tri o tetra. Di, ¿verdad? Di de 2. Entonces, di, y al final voy a terminar en. No voy a terminar en eno. ¿Por qué? Porque sigue habiendo otra cosa para nombrar que es el triple enlace. El triple enlace va a terminar en o. Es por eso que termina en ino. Pero en aquí, como no hemos terminado de nombrar, entonces no termina en o. Se queda así el alqueno, en. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, si van a utilizar el prefijo di, tri o tetra, siempre terminen en a. Hepta, penta, hexa, hexadi, heptadi. Y como les dije acá, ¿no? Heptadien. Y no, seguimos nombrando. Ahí dejamos guión. ¿Dónde está mi triple enlace que me falta nombrarlo? 1, guión, ino. Y ahí recién estaría terminando nuestro nombramiento. ¿Tienen alguna duda de este primer ejemplo que les he explicado? Yo una consultita auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos en? O sea, ¿por qué termina en en? Porque seguimos. Por- Ya, el en es del doble enlace. Hepta, di, en, de alqueno. Por eso los alquenos tienen terminación eno. En sí debería ser eno, ¿verdad? Con la terminación en o. Pero como les dije, no hemos terminado de nombrar, faltaba el triple enlace que va a venir al final. Entonces, como vamos a seguir nombrando, termina en, no en eno, sino en, que es del doble enlace, y colocamos guión, y donde se encuentra el triple enlace que nos faltaba nombrar, 1, ino. Ahí recién terminamos en 1. ¿Me entendió? Ya, gracias. Ya. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Veamos aquí, tenemos triple y también tenemos doble, pero este es un caso diferente. Quiero que observen bien la molécula y se fijen. El doble y el triple, ambos caen en el primer carbono, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí o no? Sí, Sí, claro. ¿verdad? Miren este doble enlace. Si empezamos del lado derecho, carbono 1, doble enlace. Veamos el lado izquierdo. Carbono 1, triple enlace. Ambos están cayendo. Si yo empiezo de este lado o del otro lado, ambos caen en el primer carbono. Pero, ¿cuál es la diferencia, chicos? Hay otro doble enlace, ¿verdad? El doble enlace en este caso está ganando por privilegio de cantidad. ¿Sí o no? Entonces, por ende, ¿dónde voy a empezar? Del lado derecho, no solo por Derecho. la cantidad, no solo por la cantidad, sino por también algo muy importante que se los nombré al principio. O sea, obviamente está ganando por cantidad, pero hay algo por algo que gana más al triple enlace. ¿Qué les dije? Que el doble enlace, a la hora de escribirlo, siempre van a colocar la cantidad total de carbonos que hay en la cadena principal. O sea, a la hora de ustedes escribirlo en su cuaderno, siempre van a colocar primero el doble enlace en donde se encuentra.
Y el triple siempre se lo deja al final, cuando hay ambos enlaces en la molécula. Entonces, por esa razón gana también. Entonces decimos, me conviene más enumerar de donde está empezando el doble enlace, que es por ahí donde voy a escribirlo, en vez de empezar del lado izquierdo, que en sí el triple enlace va a ir al final y no va a ir al principio como el doble, ¿ya? Entonces, por eso digo, carbono 1 del lado derecho, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, de esa manera hemos enumerado del lado derecho y miren, aquí ya en la escritura, ¿dónde están los dobles enlaces? Siempre se empieza con los dobles enlaces si no hay ramificación. Entonces, ¿dónde están los dobles enlaces? En el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces, 1,3 guión, ¿cuántos carbonos son en total en la cadena principal? 6. X, y como dijimos, son dos dobles enlaces, por lo tanto voy a utilizar el prefijo di. Y si voy a utilizar el prefijo di, ese ex va a terminar en a. Hexadi, y dijimos que son dobles enlaces. En, no voy a terminar en eno. ¿Por qué? Porque me falta nombrar el triple. En, guión, ¿dónde se encuentra el triple? En el carbono 5. 5, guión, ino. Ahí recién termino en o. Ino de alquino, ¿verdad? De triple. Entonces, por esa razón es que hemos empezado del lado derecho. También, ¿ya? Ambos han empatado en lo que es en donde está, en que ambos caen en el primer carbono si yo escogía el lado derecho o el lado izquierdo. Pero el doble enlace ganó por una razón, obviamente por la cantidad, pero también más obvia porque a la hora de escribir yo siempre empiezo nombrando primero el doble enlace y el triple siempre lo dejo al final, ¿ya? Entonces esas son las razones por las cuales hemos escogido el lado derecho, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. En aquí hay algo distinto. Tenemos, en vez de dobles enlaces, tenemos triples enlaces dobles. O sea, hay dos triples enlaces y solamente hay un doble enlace. Entonces, aquí uno estaría diciendo, hay dos triples enlaces, va a ganar el triple. No, hay que ver cuál, ya sea el triple o el doble, cuál se encuentra en el primer carbono. Entonces veamos, les hago la pregunta a ustedes. ¿El triple o el doble está más cerca a ser el carbono 1? El doble. El doble. Claramente se puede observar que si empiezo del lado derecho, carbono 1, hay doble enlace. Pero si empiezo de este lado izquierdo, carbono 1, carbono 2, hay triple. O sea, nada que ver, no nos conviene, ¿verdad? Entonces aquí tiene más coherencia en que empecemos del lado derecho, ¿verdad? Ahora, no nos importa si el triple tiene 2 o 3 triples enlaces, no nos importa. Con tal que caiga en el primer carbono, eso es lo más importante. Entonces, por esa razón, gana el doble enlace y lo enumeramos del lado derecho al lado izquierdo. Entonces diríamos, colocamos aquí en escrito, carbono 1, guión. ¿Cuántos carbonos son en total en la cadena principal? Son 7. EP, hasta la T, ¿verdad? EP, y es doble enlace. Entonces, por lo tanto, tengo que terminar en eno. Pero como nos falta nombrar al triple enlace, termino en en. El O lo dejo al final. 1 hepten, guión. ¿Dónde se encuentran los triples enlaces? En el 3 y en el 5. Guión 3,5, guión. ¿Cuántos triples enlaces dijimos que son? 1 y 2. Entonces voy a utilizar el prefijo di y no. De esa manera terminamos el nombramiento de estos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Veamos esta otra diapositiva. Esto es más escrito y
aquí les está hablando qué hacer, ¿no? Cuando hay presencia de doble, cuando hay presencia de triple enlace. Entonces eso es lo que les está explicando de por qué razón hemos escogido estas enumeraciones. Ya aquí lo está explicando en palabras. Así que eso ya lo ven. Porque igual se las voy a pasar la diapositiva para que lo vean. A ver, veamos este caso. Ya. En aquí, chicos, les coloqué un ejemplo que yo hice en mi cuaderno, ¿no? Una cadena un poquito más larga, donde hay presencia de triple y de doble enlace, y aparte de eso hay ramificaciones, si se dan cuenta. Ya, o sea, se ven que hay hartas cadenas carbonadas por todos lados. Entonces, veamos este primer ejemplo que he hecho yo en mi cuaderno, ¿ya? Entonces estamos viendo doble y triple enlace. Ahora les hago la pregunta a ustedes. Quiero que me digan si el doble y el triple enlace caen en el mismo lugar, ya sea si yo empiezo del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. Sí, sí ¿verdad? cae. Observemos si yo empiezo del lado izquierdo. Carbono 1, carbono 2, doble enlace. Está cayendo en el carbono 2 si yo empiezo del lado izquierdo. Veamos el lado derecho con el triple. Carbono 1, carbono 2, triple enlace. O sea, ambos están cayendo en el carbono 2. Ahora les hago la pregunta y quiero que alguien me responda. ¿Quién tiene más privilegio, el doble o el triple enlace? El doble. El doble. El doble, ¿por qué? Porque él es el que siempre se va a llevar la cantidad de carbono. A él siempre lo vamos a nombrar primero y al triple lo dejamos al final, a la hora de escribir en nuestro cuaderno, ¿verdad? Entonces yo empiezo por el lado izquierdo y digo carbono 1, carbono 2. Obviamente me voy a estancar aquí por un rato para fijarme si puedo ir por abajo, pero me doy cuenta que hay una ramificación muy pequeña, así que no lo tomo en cuenta y sigo. Carbono 3, carbono 4, me vuelvo a estancar en el carbono 4 y me fijo, a ver, si voy abajo, no hay nada raro, o sea, no hay un doble o un triple enlace para tomarlo en cuenta, entonces, descartado. Si voy hacia arriba, hay una ramificación pequeña, no lo tomo en cuenta. Yo sigo contando. Carbono 5, triple enlace, carbono 6, carbono 7. Por eso se escoge en línea recta. Por esa razón, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes tienen que ir descartando. A ver, esta ramificación no tiene nada extraordinario, no hay nada extravagante. Lo dejo y sigo el camino donde hay algo que sí tiene importancia, como es el triple enlace, ¿verdad? Entonces lo enumeramos en línea recta y nos damos cuenta que tenemos una ramificación grande y otras pequeñas. Las pequeñas son metil, ¿verdad? Aquí hay un metil, aquí hay otro metil. Este de aquí, chicos, esta es una ramificación, ¿ya? ¿Quién está rayando la pantalla? Señorita Claros. Ya. Entonces, en aquí pueden hacerlo de diferentes maneras. Una que pueden utilizar bastante es los prefijos iso, neo, sec o terc. Voy a borrar y les voy a mostrar mi pizarra acrílica que tengo aquí, ¿ya? Y vamos a hacer aquí. ¿Todos entienden bien los prefijos iso, neo, sec o ter? ¿O tienen dudas? En ese que nos mostró se pondría Más o menos. isobutil, ¿no? Ah, muy bien. Una compañera dijo que en ese ejemplo que les estaba mostrando se podría colocar un iso. Está muy bien. Sí, es un iso. Es un isobutil, ¿ya? Porque tenía 4 carbonos. Ahorita para los que no entienden muy bien eso, se los voy a explicar acá. A ver, seleccionar todo. Ya, ahora sí. Ya.
voy a empezar a explicarles un poco de los prefijos rápidamente, ¿ya? Cuando hablamos de los prefijos, ustedes van a tener van a poder utilizar diferentes tipos de prefijos, que son los que les estaba nombrando hace un momento. El primero que tenemos es el ISO, luego tenemos lo que es el NEO, luego tenemos el SEC y por último tenemos el TERC. Lo voy a explicar con mis palabras, no se los voy a explicar con conceptos que están en los libros, ¿ya? Los ISO son ramificaciones que están en los carbonos del medio, así yo los nombro, ¿ya? Los ISO son ramificaciones que están en los carbonos del medio. Es decir, si yo les coloco 1, 2, 3, 4, mi ramificación puede estar aquí, una ramificación, es decir, en los carbonos del medio, o puede también estar aquí. Solamente tiene que haber una ramificación, ya sea aquí o aquí. Eso es un ISO, ¿ya? Una ramificación en cualquiera de los carbonos del medio. Obviamente los carbonos del medio son este y este. Ahora, si yo les digo, shh, a disculpar los perros. Si yo les digo que es un prefijo neo, eso quiere decir neo, acá son dos ramificaciones que están en el carbono del medio. Es decir, si yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, yo puedo colocar mis dos ramificaciones aquí. Tienen que estar en el mismo carbono, pero en cualquiera de los carbonos del medio. Entonces, ¿cuáles serían mis carbonos del medio? Este y este. Estos ya serían los primeros ¿verdad? Entonces, mis dos ramificaciones que están en un mismo carbono pueden estar en cualquiera de los carbonos del medio, ya sea en este o en este de esta misma manera. A eso se le llaman prefijos neo. Ahora, un momento. Ya. Entonces, aquí tenemos lo que es el prefijo sec, ¿ya? El prefijo sec es cuando es una ramificación en el primer carbono, ¿ya? Eso con mis propias palabras, ya no les estoy diciendo con conceptos del libro. Entonces, si yo les coloco 1, 2, 3, esa ramificación puede estar aquí o puede estar aquí, porque les estoy diciendo que es en el primer carbono, ¿verdad? Donde caiga el primer carbono, entonces no puede estar en los carbonos del medio. Eso con respecto a los SEC. Ahora, si yo les digo lo que es el prefijo TERC, quiere decir que son dos ramificaciones en el mismo carbono, pero en el primer carbono. Entonces, si yo les coloco 1, 2, 3, 4, esas dos ramificaciones que menciona el TERC pueden estar aquí, como pueden estar aquí también, ¿ya? Pero en el primer carbono, no como en el ISO, que son en los carbonos del medio, o en el NEO. Si se dan cuenta, el ISO y el SEC se parecen. ¿Por qué? Porque ambas son una ramificación nomás. Pero el NEO y el TERC igual tienen algo en común, que son dos ramificaciones. Y estas son en el mismo carbono, pero la diferencia es que el ISO y el NEO, el ISO es que es una ramificación y el NEO son dos ramificaciones, pero ambos pueden estar en los carbonos del medio. En cambio, el SEC y el TERC, ambos son, en este caso el SEC es una ramificación, el TERC son dos ramificaciones, pero ambos pueden estar en el primer carbono. ¿Ya? Esa es la diferencia entre estos cuatro prefijos. ¿Ya? Ahora, volviendo a la pantalla de la diapositiva,
¿Me escuchan bien, chicos? ¿O por los ladridos del perro no me escuchan? Sí, Se te escucha bien. Sí, se escucha. Ah, ya. Entonces, como les decía, ahora, según lo que han visto, miren, este guioncito del carbono 4 está apuntando a este carbono. Entonces, este sería carbono 1, 2 y 3. Ahora les hago la pregunta, ¿cuántas ramificaciones hay en esta cadena? En esta de aquí que les estoy así apuntando. ¿Cuántos carbonos, bueno, cuántas ramificaciones? Esta es una ramificación. ¿Cuántas más hay aparte de esta? En esta línea. Solo uno. Solo uno. Solo una. Solo uno, ¿verdad? Entonces ahí descartamos lo que es el neo o el terc, ¿verdad? Ahora les hago la pregunta, ¿esta ramificación está en el carbono del medio o está en el primer carbono? En el del medio. En el medio. En el medio, por lo tanto podemos decir que es un iso. Ahora, otro dato importante de estos prefijos iso, neo, sec o terc es que ustedes van a nombrarlo con la cantidad de carbonos contando esa ramificación. Es decir, en total, ¿cuántos carbonos hay en todo este círculo que les estoy nombrando? ¿Cuántos carbonos hay en total? 4. 4. Cuatro. Exacto. 4. Entonces sería un isobutil, porque son 4, ¿verdad? Isobutil, y siempre con la terminación il, porque es una ramificación en este caso, ¿verdad? Isobutil. Entonces podemos decir que en el carbono 4 hay un isobutil. Y en el 2 y en el 3, en el 2 y en el 4, o sea, aquí arriba, aparte de esta ramificación, hay otra. En el 2 y en el 4 hay metil. Ahora les hago la pregunta. Cuando hay hartas ramificaciones, ustedes tienen que ordenar por orden alfabético. Metil empieza con M. Y aparte de eso, el isobutil empieza con I. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuál de ellos entra por orden alfabético primero? O sea, ¿cuál lo van a nombrar primero? ¿El isobutil o el metil? El isobutil. Exacto, porque en el abecedario viene primero la I y luego después la M, ¿verdad? Ahora, ustedes me dirán, pero auxiliar, son 2 metil, va a utilizar el prefijo dimetil y la D empieza antes que la I, me va a decir. No, chicos, estos prefijos de di, tri o tetra no se los toma en cuenta. Se los toma en cuenta la inicial de la cantidad de esa, que en este caso es metil. ¿Ya? Estos prefijos no se los toma en cuenta en el orden alfabético. ¿Me han entendido ahora? ¿Sí? Más o menos auxiliar. ¿Cómo? Más o menos. No miren ¿cómo se dice? Este nombre, ya que coloqué con marcador porque está un poquito más o menos mal, que no lo van a entender muy bien, que digamos. Lo hice rápido. Ya aquí ahorita básense en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, les estoy diciendo que aquí hay 2 metil. Cuando ustedes hubieran escrito en su cuaderno 2,4 dimetil, a la hora de colocar por orden alfabético el isobutil, toman en cuenta la I, está bien el iso, pero ese prefijo di o tri o tetra que ustedes coloquen según la cantidad de ramificación que están colocando, no lo tomen en cuenta por orden alfabético, ¿ya? Por eso M sería después del I. En este caso, obviamente aquí se lo ve al principio el dimetil, pero no lo tomen en cuenta porque aquí no puse el ejemplo cuando si lo nombraríamos con la palabra isopropil, ¿ya? Entonces sería muy diferente. Por eso les digo que no se basen en esto. Entonces, en este caso, si yo lo estoy nombrando con isopropil, que es la manera correcta, sería 4-isopropil-2,4 dimetil y ya recién vendría
el nombramiento de los dobles y triples enlaces. En este caso sería 2, siempre nombramos el doble enlace primero, 2 guión. ¿Cuántos carbonos son en total en la cadena principal que hemos enumerado? Son 7. 2 heptén, en de alqueno y guión. Seguimos. ¿Dónde está el triple enlace que nos faltaría? En el 5. 5 ino. Y ahí terminamos con la O. ¿Han entendido todos hasta ahí? Sí. Ya, entonces Sí, se entendió. acostúmbrense, chicos, a utilizar el prefijo neo, iso, sec o ter. Es lo más fácil, ¿ya? Y tomen en cuenta este detalle que les digo del guión, que abajo del 4 no ves que está toda esta ramificación, que este es el carbono 1, donde está bajando la ramificación del 4. Este llegaría a ser el carbono 1, no este el de atrás, sino este. Hay varios que no los toman en cuenta, hasta ahorita creo que se olvidan, pero tienen que tomarlo en cuenta para poder decir si es un iso, si es un neo, si es un sec, ¿ya? Porque si no lo toman en cuenta les va a hacer chipar. En este caso es notorio, ¿no? Que es un iso porque está en el carbono del medio, pero ya la cosa cambia si se les presenta de otra manera diferente. Entonces por eso les digo que lo tomen en cuenta dónde está bajando y enumérenlo si quieren con otro color de lápiz para que sepan que esta es otra ramificación y no se confundan con su cadena principal, ¿ya? Para poder... Auxilio, ¿Sí? una preguntita. El ISO, el NEO y el C y el TER solamente se ocupa cuando hay ramificación, ¿no ve? Sí, o si no, también les viene como ejemplo, como si fuera una cadena normal, digamos. A ver, así sería si se les presenta normal y ustedes quieren nombrarlo con esos prefijos, ¿no? A ver, aquí les voy a hacer un ejemplo. Se corta el Zoom, terminamos ya, chicos. Que estoy un poco cansadita. Ya, a ver, a ver. Ya la siguiente clase le vamos a dar, vamos a avanzar a todo. A ver, todo. Sí, ya. A ver, acá. Si yo les coloco, a ver, así. Aquí le voy a colocar 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, 1, 2, 3, 4. Ya. Si yo lo coloco de esta manera, miren, y no hay nada más que le esté colocando, esto podría usted nombrarlo con el prefijo que usted decida, digamos. En este caso, ¿cuál es el prefijo que es esto? Que podría utilizar. Es una ramificación en el carbono del medio. ¿Qué prefijo utilizaría? ISO, Iso. Muy Listo. bien. Ahora, ¿cuántos carbonos hay en total? 4. 4. Por lo tanto, ¿con qué empiezo? But. ¿Verdad? Iso, but. Ahora, esto no es una ramificación, ¿verdad? Ya es como una cadena cualquiera, una cadena normal. Entonces, son simples enlaces, dobles o triples lo que ven ahí. Simple. Simple. Por lo tanto, es un alcano. ¿Con qué terminación voy a terminar? Con ano. el Ano, de alcano. ¿Ya? Entonces, de esa manera sería lo que es, si ustedes lo tomarían en cuenta como una cadena normal. ¿Ya? Lo mismo con los otros prefijos. De igual manera, usted ya le coloca si es un alcano, un alqueno, un alquino. ¿Ya? Eso, o sea, no hay una ley en la que a usted le diga, no puedo utilizar un ISO o un NEO en una cadena normal. Solamente que en las ramificaciones, bueno, ya se cortó el Zoom, pero voy a seguir explicando, ya un poquito más. Solo que en las ramificaciones da lo que es la terminación IL. Ya, por eso es que en los ejemplos que he estado mostrando les decía que tienen que terminar con IL. Si fuera una ramificación, esto yo ya le colocaría lo que es isobutil, isopropil,
¿ya? Con esa terminación porque está dentro de otra cadena. Pero en este caso ya solamente terminan si es un alcano, un alqueno, un alquino. Y esas terminaciones normales, ¿no? Pero si está dentro de otra cadena, sí o sí, utilizan esos prefijos, pero con la terminación il. Eso sería la única diferencia y eso sería todo.